Nunca pensé que 6 meses podrían destruir todo lo que había construido en años. Suena exagerado, lo sé, pero cuando uno ama de verdad, el tiempo se vuelve una trampa. Te confías. Piensas que una pausa no mata el amor, que solo es eso, una pausa. Pero a veces, esa pausa se convierte en el abismo donde la otra persona decide enterrar lo que fueron. Y yo caí ahí sin darme cuenta. Todavía recuerdo el día que mi esposa me dijo que quería tomarse un tiempo. Así, sin gritos, sin drama. Solo esa frase fría, suavecita, como si fuera lo más lógico del mundo. Necesito pensar si esto todavía me hace feliz, me dijo, mientras doblaba ropa en silencio, sin mirarme a los ojos. Y yo, tonto, todavía le pregunté, ¿un tiempo de qué? Si ya tenemos años juntos, si tenemos un hijo, sí, sí te amo. Pero ella solo suspiró y me respondió algo que me dejó helado, precisamente por eso, porque siento que ya no soy la misma, que necesito espacio. Esa noche dormí en el sillón, no porque me lo pidiera, sino porque su silencio me sacó de la cama. Al principio me enojé. Quise pensar que era una etapa, un capricho. Pero cuando hizo las maletas, cuando vi cómo guardaba su cepillo de dientes, su perfume, las fotos de nosotros, supe que no había vuelta atrás. No gritó, no lloró. Solo me dijo, es solo por un tiempo, te lo prometo. Le pregunté cuánto, pero no supo responder. Lo que necesite, dijo. Me dejó a mí y a nuestro hijo, que apenas tenía 3 años. Le expliqué al niño que mamá iba a ver a los abuelos unos días. No entendía nada, solo preguntaba por qué no dormíamos los 3 juntos. Mamá necesita descansar, le dije, y tragué saliva para que no me temblara la voz. Esa noche lo dormí abrazado a mí, sintiendo su respiración suave. En medio de la oscuridad, me juré que no iba a derrumbarme. Que si ella necesitaba tiempo, yo se lo iba a dar, pero que no iba a rogarle. Yo siempre he creído que el amor no se mendiga. Si alguien quiere irse, hay que abrirle la puerta, aunque duela. Los primeros días fueron extraños. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, vestía a mi hijo, lo llevaba al jardín, trabajaba, regresaba, cocinaba. Todo se sentía como una rutina que antes compartíamos y ahora hacía solo. La casa sonaba vacía, sin su risa, sin sus pasos, sin su voz regañando al niño por ensuciarse las manos. A veces me encontraba hablándole en mi cabeza, como si todavía estuviera ahí. Me preguntaba si me extrañaba, si pensaba en nosotros. Intentaba no estalquearla, no escribirle, no caer en la tentación de preguntarle si ya había decidido algo. Pero cada noche, cuando mi hijo dormía, me quedaba viendo nuestras fotos. No entendía que había hecho mal. No había infidelidades, no había peleas graves. Solo ese desgaste silencioso que te come poco a poco sin que te des cuenta. Lo más duro era explicarle a mi hijo por qué su mamá no estaba. Papá, mamá ya no me quiere, me dijo una vez con esa vocecita temblorosa que se me clavó en el pecho. Le respondí que claro que sí, que solo estaba descansando, pero por dentro sentí que algo se rompía. Pasaron 3 meses así. Ella venía a ver al niño una vez por semana, se quedaba un rato, lo llevaba al parque, lo abrazaba, y luego se iba sin siquiera preguntarme cómo estaba. A veces me daba las gracias por cuidarlo, como si fuera una niñera. Gracias por encargarte de él, de verdad, me decía. Yo sonreía y le decía que no se preocupara, pero por dentro me hervía la sangre. ¿Encargarme de mi propio hijo? Era mío también, no un favor. Pero aún así, seguía siendo amable. En el fondo, seguía esperando que un día tocara la puerta y me dijera que quería volver. Lo hice porque la amaba, y porque no quería que mi hijo creciera sin su madre. En el 4.º mes me acostumbré a su ausencia. Aprendí a cocinar sin que se me quemara el arroz, aprendí a peinar al niño para el colegio, aprendí a llenar los silencios con risas falsas. Pero justo cuando empezaba a aceptar que quizá eso era el final, ella apareció de nuevo. Fue un domingo por la tarde. Estábamos en el jardín jugando con el niño cuando escuché su voz detrás de mí. Hola. Me giré, y ahí estaba. Más flaca, más seria, pero con esa mirada que conocía de memoria. El niño corrió hacia ella gritando mamá, y se abrazaron. La escena fue tan tierna que sentí un nudo en la garganta. Cuando me miró, me sonrió con una timidez que no le conocía. He estado pensando mucho, me dijo, y creo que ya sé lo que quiero.
No supe qué decirle. Solo la miré y esperé. Quiero volver, soltó. Así, sin más. Me tomó de sorpresa. Me dijo que me había extrañado, que extrañaba al niño, la casa, la rutina, incluso mi forma de roncar. Yo la escuchaba, con el corazón acelerado, tratando de no llorar. Quería creerle, quería pensar que esa pausa había servido para algo. Y la verdad, sí la amaba. A pesar de todo, todavía la amaba. Así que la abracé y le dije, si de verdad quieres volver, empecemos de nuevo. Pero sin medias tintas, ¿va? Ella asintió y me besó, con lágrimas en los ojos. Durante los días siguientes, todo parecía volver a la normalidad. Empezó a traer sus cosas, poco a poco. Ropa, cajas, libros, perfumes. El niño estaba feliz. Volvimos a comer los tres juntos, a ver películas, a reírnos por tonterías. Yo sentía que la vida me daba una segunda oportunidad. Pero había algo raro en ella. Se cansaba mucho, le daba mareo, a veces tenía náuseas. Al principio pensé que era el estrés, el cambio, el calor. Pero cuando un día vomitó en plena mudanza, supe que no era normal. Le insistí en ir al médico, pero ella lo postergaba. No es nada, solo ando nerviosa, decía. Hasta que un día, mientras comíamos, volvió a correr al baño. La seguí y le sostuve el cabello. Estaba pálida, sudando. Esto no es normal, le dije. Me miró con los ojos rojos y asintió. Tienes razón, vamos al doctor. La llevé al mismo consultorio donde nos atendieron cuando esperábamos a nuestro primer hijo. La enfermera nos sonrió al vernos entrar, como si fuéramos una pareja feliz más. No tenía idea del huracán que traíamos dentro. El doctor la revisó y pidió una prueba. Nos sentamos a esperar los resultados. Ella jugaba con sus manos, sin mirarme. Yo trataba de distraer al niño, que se aburría. Cuando el médico volvió, traía esa sonrisa amplia que se le pone a la gente cuando va a dar una buena noticia. ¡Felicidades! Van a ser papás otra vez, dijo con entusiasmo. Me quedé mudo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Miré a mi esposa y vi cómo se le borraba la expresión. Su cara cambió. El médico seguía hablando, diciendo algo sobre las semanas de gestación, pero yo solo escuché una frase: tiene aproximadamente 1 mes y medio de embarazo. 1 mes y medio. 6 semanas. Hice la cuenta mental sin querer. En ese tiempo, ella todavía no había vuelto conmigo. Todavía estaba tomándose su tiempo. Sentí que el aire se me escapaba. El niño me jaló de la mano y me preguntó, ¿vamos a tener un bebé? No supe qué responder. El médico nos felicitó otra vez y salió del consultorio. Y ahí, en ese silencio denso, supe la verdad sin que nadie la dijera. Ella no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Yo me quedé mirándola, esperando una explicación, una mentira, algo. Pero nada. Le temblaban los labios. ¿Es mío?, le pregunté, sin rodeos. No me miró. Solo empezó a llorar. En ese momento entendí todo. Me ardió el pecho, la garganta, los ojos. Sentí una rabia que nunca había sentido en mi vida. Quise gritar, pero mi hijo estaba ahí, mirándonos confundido. Me levanté, respiré hondo y le dije al niño que fuera a jugar afuera. Cuando cerró la puerta, la miré otra vez. Solo dime la verdad, le pedí. Y entre sollozos, me dijo, fue un error, no quería que pasara. No pude seguir escuchando. Me levanté y caminé hacia la ventana, tratando de no perder el control. Ella siguió hablando, pidiéndome perdón, jurando que me amaba, que había sido algo sin sentido. Pero cada palabra me dolía más. En mi cabeza solo resonaba lo mismo: 6 meses. 6 malditos meses y ya estaba embarazada de otro. Me giré, la miré directo a los ojos y le dije, ¿sabes qué? Yo también necesito tiempo. El mismo que tú te diste. No sé de dónde saqué fuerzas para mantener la calma. Le pedí que regresara a casa de sus padres, que yo me quedaría con el niño mientras pensaba qué hacer. Ella quiso quedarse, quiso explicarme, pero no podía ni mirarla. Por favor, vete, le dije. Déjame procesarlo, no quiero hacer o decir algo de lo que me arrepienta. Empacó sus cosas en silencio. Cada prenda que guardaba era una puñalada. Cuando salió,
cerré la puerta y me dejé caer al suelo. Lloré como no había llorado nunca. No solo por la traición, sino por la pérdida de algo que creí eterno. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, recordando cada momento, cada gesto, cada mentira. ¿En qué momento se nos acabó el amor? ¿Cuándo dejó de ser suficiente? Al amanecer, decidí que no iba a dejar que esa historia me definiera. Tenía a mi hijo, y él no tenía la culpa de nada. Así que me levanté, preparé el desayuno y fingí que todo estaba bien. Pero por dentro, sabía que nada volvería a serlo. Con el paso del tiempo, empecé a notar que el dolor ya no me perseguía como antes. Seguía ahí, sí, pero era distinto. Ya no me ahogaba al despertar, ni me dolía respirar. Era más como una cicatriz, visible, pero sin sangrar. Me di cuenta de que uno no se levanta de un golpe así de un día para otro, se levanta poco a poco, a veces gateando. Hubo días en que no quería salir de la cama, en que la casa se me venía encima. Pero también hubo días en que la risa de mi hijo me recordaba que la vida seguía, que no podía quedarme estancado en la traición de alguien más. Empecé a escribir. No diarios ni cartas, solo pensamientos sueltos, cosas que no podía decir en voz alta. Me ayudó a entenderme. Descubrí que la rabia que sentía no era solo por lo que me hizo ella, sino por haberme olvidado de mí mismo mientras la amaba. Había dejado de pensar en lo que yo necesitaba, por miedo a perderla. Y en ese proceso, me había perdido a mí. A veces me preguntaban si la había perdonado. No sabía qué responder. ¿Cómo se perdona algo que rompió todo lo que creía seguro? Pero con el tiempo entendí que el perdón no es para quien te hirió, sino para ti. Perdonar no es olvidar, es soltar el peso. No para justificar, sino para no cargarlo más. Y eso hice. Un día cualquiera, mientras iba manejando, la recordé. No con rabia, ni con tristeza, solo como un capítulo más. Y supe que había perdonado. No porque ella lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en meses. Me di cuenta de que el perdón no llega con una frase ni con una decisión consciente. Llega cuando ya no duele recordar. Cuando ya no te quema pensar en lo que pasó. Cuando puedes mirar atrás y sentir agradecimiento por haber sobrevivido. Mi hijo fue mi motor durante todo ese proceso. Creció sin entender del todo lo que pasó, pero con el tiempo fue haciendo preguntas más directas. Un día, mientras cenábamos, me dijo, «Papá, ¿por qué tú y mamá no viven juntos?» Lo miré y respiré hondo. No quería mentirle, pero tampoco quería cargarlo con cosas que aún no podía entender. Le dije, a veces las personas que se aman se lastiman sin querer. Y cuando eso pasa, lo mejor que pueden hacer es cuidarse desde lejos. Me miró serio, como si procesara mis palabras, y luego solo asintió. ¿Tú todavía la quieres?, preguntó. Me quedé pensando. La quise mucho, hijo, pero hay amores que se quedan en el pasado. Y está bien. Él sonrió y siguió comiendo, como si con eso bastara. Y para mí bastó. Porque entendí que los niños no necesitan respuestas perfectas, solo verdades dichas con amor. Un par de años después, la vida me sorprendió de nuevo. Conocí a alguien. No fue planeado, ni buscado. Nos encontramos en una reunión de trabajo. Era diferente, tranquila, madura, sin máscaras. Me escuchaba, me hacía reír, no me presionaba. Al principio me costó abrirme. Tenía miedo, lo admito. Miedo de volver a confiar, de entregar mi corazón y que me lo devolvieran hecho pedazos otra vez. Pero poco a poco, esa persona me mostró que no todos llegan para romperte. A veces la vida te manda gente buena, justo cuando pensabas que el amor ya no era para ti. No quise apresurar nada. Le conté mi historia, sin filtros, y en lugar de juzgarme, me abrazó. Me dijo, no tienes que demostrar nada. Ya sobreviviste. Esa frase se me quedó grabada. Porque sí, sobreviví. Y sobrevivir también es una forma de victoria. Cuando pienso en todo lo que pasó, no siento rencor. Solo una especie de calma melancólica. A veces me preguntan si volvería a cambiar algo, y no sé qué responder. Parte de mí quisiera borrar el dolor, pero otra parte sabe que sin él no sería quien soy. El dolor me enseñó a poner límites, a no depender emocionalmente de nadie, a entender que la lealtad no se negocia.
Aprendí que hay despedidas que duelen más que la muerte, pero también que después del caos puede venir algo hermoso, la paz. Esa paz que no te da nadie, solo tú mismo. Porque al final, todos pasamos por cosas que nos rompen. Lo importante es no quedarte hecho pedazos. Y si me preguntas hoy quién soy, te diría que soy un hombre que amó, que perdió, que se cayó, pero que se levantó. Un hombre que aprendió que a veces la persona que prometió cuidarte es la que más te hiere, pero también que el amor propio puede salvarte. A veces, cuando mi hijo se queda dormido, me quedo mirándolo largo rato. Tiene la misma sonrisa que su madre, y aunque eso me removía el alma al principio, ahora me da paz. Porque entendí que no se trata de borrar el pasado, sino de convivir con él sin que duela. Ella sigue siendo parte de mi historia, aunque ya no de mi vida. Y eso está bien. No todos los capítulos merecen una secuela. Algunos simplemente terminan, y el verdadero crecimiento está en no forzarlos a continuar. A veces pienso en cómo habría sido todo si las cosas hubieran salido distinto. Si ella no se hubiera ido, si no hubiera pasado lo que pasó. Pero luego miro alrededor y veo todo lo que tengo ahora. Un hijo feliz, un hogar tranquilo, una vida que, aunque imperfecta, me pertenece por completo. Y me doy cuenta de que todo el dolor valió la pena. Porque me llevó hasta aquí, al punto donde ya no me pesa recordar, solo me enseña. He aprendido que el amor no siempre se mide por cuánto aguantas, sino por cuando decides soltar. Hay una idea equivocada de que amar es soportarlo todo, perdonarlo todo, y eso no es amor. Eso es miedo. Miedo a estar solo, miedo a empezar de nuevo, miedo a perder la historia. Pero el verdadero amor, el sano, no duele así. No te deja vacío, no te quiebra la autoestima. Amar también es saber irse cuando ya no te valoran. Y sí, dolió. Dolió soltarla, dolió aceptar que se había acabado. Pero ese dolor me limpió. Me obligó a mirarme de frente, a sanar heridas que ni sabía que tenía. Hoy entiendo que el amor propio no es egoísmo, es respeto. Es decir, te amo, pero me amo más. Es no aceptar menos de lo que das. Y si algo quisiera que la gente que escucha mi historia entendiera, es eso, que uno no pierde a quien lo traiciona, se libera. Hubo un tiempo en que me daba miedo hablar de esto. Pensaba que si lo contaba, la gente me vería como víctima. Pero ya no me da vergüenza. Porque no me da vergüenza haber amado, ni haber confiado. Me daría vergüenza no haber aprendido nada. Y vaya que aprendí. Aprendí que a veces la vida te rompe para mostrarte de qué estás hecho. Que hay dolores que te obligan a crecer, aunque no quieras. Que hay finales que, aunque duelen, también te salvan. Y sobre todo, aprendí a no cerrar el corazón. Porque si algo me quedó claro, es que el amor no es el problema, las personas equivocadas sí. El amor sigue siendo lo más bonito que existe, incluso cuando duele. Porque aunque te rompa, te recuerda que estás vivo. Hoy ya no le tengo miedo al amor. Le tengo miedo a perderme a mí mismo por mantenerlo. Hace poco, después de años, ella me escribió. No para pedirme volver, sino para agradecerme. Me dijo que había entendido muchas cosas, que había madurado, que se arrepentía de todo. Me contó que su hijo, el otro niño, estaba bien, que le hablaba de mí, que le decía que yo era el papá del hermanito. Leí su mensaje en silencio. Sentí una mezcla de nostalgia y serenidad. No le respondí de inmediato. Me tomé un par de días para pensar qué decirle. Al final, le contesté con algo simple: te deseo paz. Por fin la encontré, y ojalá tú también la encuentres. No lo dije por quedar bien. Lo dije porque era verdad. Ya no había odio, ni resentimiento. Solo el deseo sincero de que también sanara. Porque entendí que uno no puede construir su felicidad sobre el rencor. El rencor es como seguir bebiendo veneno, esperando que el otro se enferme. Y yo ya había decidido dejar de envenenarme hace mucho. Ahora, cuando alguien me pregunta si volvería a amar, respondo que sí, sin dudar. Porque el amor no me falló. Me falló una persona. Pero eso no me va a quitar la capacidad de sentir, de ilusionarme, de construir algo nuevo. No quiero vivir con miedo. Quiero vivir con conciencia. Y si alguna vez vuelvo a enamorarme, será desde otro lugar, desde la calma, no desde la necesidad. Desde el respeto, no desde el vacío. Porque después de tanto dolor, uno aprende a reconocer lo que merece. Y si esta historia sirve de algo para quien escuche,
quiero que sepan que no pasa nada por caerse. Lo importante es no quedarse en el suelo. Nadie sale ileso del amor, pero todos podemos salir más sabios. A veces perderlo todo es la única forma de encontrarte. Y si me están escuchando ahora, solo quiero decirles esto, no teman soltar. No teman empezar otra vez. Porque al final del día, incluso los corazones rotos pueden volver a latir.